suplicar tu santa presencia. Permite que todo lo que vayamos a decir en esta mañana sea lo que tú quieres que nosotros escuchemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana lleva por título En el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo lleva por título? En el centro de la voluntad de quién? En el centro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos investigando lo que significa la voluntad de Dios, a veces por experiencia propia nos damos cuenta de que la voluntad de Dios específicamente no es el lugar más cómodo en el que actualmente yo estoy. A veces la voluntad de Dios no es el lugar más confortable para mí en este momento. Pero a pesar de que la voluntad de Dios puede llevarme a un lugar donde quizás yo no estoy entendiendo en el momento, la voluntad de Dios siempre nos da el propósito, la voluntad de Dios siempre nos da la esperanza, en la voluntad de Dios están nuestros planes y en la voluntad de Dios está nuestra victoria. ¿Cuántos lo creen así? Porque la voluntad de Dios, seguir la voluntad de Dios, es el camino totalmente seguro. Y aunque nosotros no podamos comprender el principio, créanme que vamos a disfrutar el final. ¿Eso es la voluntad de quién? Eso es la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo Jesús. Si vamos a nuestra Biblia, en el libro de Romanos 12:2, lo que fue nuestra lectura bíblica, nos encontramos con el siguiente texto. Estar en la voluntad de Dios no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros desglosamos, ¿pueden bajar un poco el micrófono, por favor? Si nosotros desglosamos este versículo, nos damos cuenta de que la voluntad de Dios tiene tres cosas. ¿Cuántas cosas? Tiene tres aspectos importantes a estudiar. Dice que la voluntad de Dios es buena. Y si la voluntad de Dios es buena, es porque no es qué. Porque no es mala, ¿verdad? La voluntad de Dios es buena para nosotros, aunque nosotros no podamos comprender en el momento. También me dice que la voluntad de Dios es agradable. Es agradable, trae paz a nuestro corazón. ¿A quién trae paz? A nuestro corazón, a nuestra vida. También que la voluntad de Dios es perfecta, y este es el punto más importante. ¿La voluntad de Dios es qué? La voluntad de Dios es perfecta. Ahora, una pregunta que sé que todos en algún momento nos hemos formulado. ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos siguiendo la voluntad de Dios? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo podemos saber si estoy siguiendo la voluntad de Dios? Normalmente nosotros podemos decir, bueno, todo lo que sucede es la voluntad de Dios, porque eso es lo que pasa. ¿Quién ha pensado así? Que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Ahora bien, saber identificar la voluntad de Dios se puede con un aspecto, con varios aspectos, porque la voluntad de Dios no se contradice. La voluntad de Dios no se contradice. Si nosotros estamos actuando a la luz de la palabra de Dios, si no estamos haciendo algo contrario a lo que el Señor quiere que yo haga según su palabra, estamos haciendo la voluntad de quién? La voluntad de Dios. Si lo que estás haciendo en este momento te trae paz a tu corazón, ¿estás haciendo la voluntad de quién? Estás haciendo la voluntad de Dios. Si lo que estás haciendo te va a traer buenos frutos en la vida, ¿estás haciendo la voluntad de quién? Estás haciendo la voluntad de Dios. Por voluntad propia, yo puedo llamar a una persona aquí enfrente, darle una bofetada, y yo tengo la potestad para eso, el brazo no se me frena. Ahora bien, porque suceda eso aquí en este momento, ¿eso es la voluntad de Dios? Entonces, ¿cómo yo sé si es la voluntad de Dios o no? Cuando algo trae buenos frutos a mi vida, cuando algo me trae paz, cuando yo vivo conforme a lo que dice la palabra del Señor, ahí yo estoy haciendo la voluntad de quién? La voluntad de Cristo Jesús. Estudiamos brevemente la historia de una persona que siempre se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos han escuchado la historia de José? De que muchos la han escuchado. José, aquel gran soñador que se ganó el agrado de su padre, que su padre le hizo una túnica de qué? Una túnica de colores, pero que lamentablemente fue vendido por sus propios hermanos.
fue echado a un pozo, fue llevado a Egipto, allá fue encarcelado, pero su historia no se acabó ahí, porque él estaba siguiendo la voluntad de Cristo Jesús, porque él estaba confiando en el Padre. Y aquí estamos hablando de lo que dijimos al principio. A veces en un principio no entendemos, pero por fe proseguimos, caminamos y al final lo comprendemos. José, de ser una persona básicamente vendido como esclavo, terminó siendo un jefe allá en la casa del faraón y terminó salvando a su propia familia. Así como José, mis hermanos, nosotros también tenemos un propósito. Nosotros también tenemos una voluntad ideal para nuestra vida. ¿Cuántos lo creen así? Pero resulta que a veces nos negamos a aceptar esa voluntad del Señor en nuestra vida. A veces nosotros comprendemos que lo que entendemos que es bien para nosotros es la voluntad de Dios. Y a veces nos aferramos tanto a algo que no escuchamos eso que Dios quiere para nosotros. Muchas veces es diferente lo que yo quiero a lo que yo necesito. Es diferente lo que yo quiero a lo que yo necesito. Y a veces ni nosotros mismos sabemos lo que necesitamos. Pero ¿quién lo sabe? Lo sabe Dios, lo sabe Cristo Jesús, lo sabe el dueño de tu voluntad. Déjame decirte que quizás en tu vida, en este momento, tú estás siendo vendido por tus propios hermanos. Quizás te estás sintiendo solo, rodeado de gente, pero solo. Estás sintiendo que no tienes apoyo. Estás sintiendo que ni siquiera tus preocupaciones puedes hablarlas con nadie. Estás sintiendo que nadie te está escuchando o que a nadie le interesa tu situación. Quizás en este momento de tu vida estás en un pozo. Estás hundido allá debajo. Quizás en este momento de tu vida estás en una cárcel personal. Tu corazón está encarcelado, así como la historia de José. Pero ¿saben qué? ¿Saben algo? Dios no ha terminado contigo. El Señor, el Dios de Israel, no ha terminado de cumplir su voluntad contigo. Porque así como José fue escalando, Dios también tiene una voluntad para ti. Y el Señor siempre quiere darte lo mejor. No importa qué tan lejos tú te encuentres. No importa qué tan bajo nosotros podamos caer. La voluntad de Dios jamás nos llevará tan lejos donde su gracia no pueda alcanzarnos. Déjame decirte que tú puedes estar lo más lejos posible. Y si clamas a Cristo Jesús, si aceptas la voluntad de Dios en tu vida, Él estará cerca de ti. Él estará en tu corazón. ¿Cuántos lo creen así? Simplemente es un tema de decisión. Pero para seguir la voluntad de Dios necesitamos confiar. ¿Necesitamos qué? Necesitamos confiar. Porque no es mi decisión, no es lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere hacer en mi vida. Porque Él sí sabe lo que yo necesito. Pero a veces no confiamos. Y somos humanos, ¿verdad? Y podemos desconfiar y dudar y todo eso. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos estaban en la barca, verdad? Estaba aquella tormenta. Ellos estaban todos asustados, me imagino con los ojazos así, porque pensaban que iban a morir. Y el maestro estaba durmiendo. Jesús estaba tranquilito, porque Cristo Jesús conoce esa tormenta. Cristo Jesús sabe cuáles son tus preocupaciones. Y mientras nosotros estamos pensando que vamos a morir por eso, Dios está tranquilo, Jesús está tranquilo, porque Él controla esa tormenta. Inmediatamente Jesús despertó, mandó a callar las aguas. ¿Y qué pasó? Todo tranquilo. Cuando Jesús está en nuestra barca, en nuestra vida, las dificultades están tranquilas. En su voluntad, en el centro de su voluntad, todo está ¿qué cosa? Todo está tranquilo, aunque no podamos comprender el propósito. Más adelante, también venía Jesús caminando por las aguas y hubo un discípulo que es uno de los más atrevidos, le digo yo, Pedro, quería caminar por dónde? Quería caminar por las aguas. Jesús le dijo que viniera y Pedro comenzó a caminar, pero inmediatamente el mar comenzó a ¿qué cosa? Comenzó a hundirse. Y saben un aspecto bien interesante sobre esto y sobre el miedo que ellos sentían en el mar. Cuando Jesús recluta a Pedro, ¿qué estaba haciendo él? ¿Alguien se acuerda? El primer encuentro, él estaba pescando, ¿verdad?
pescaba significaba que sabía de eso, entrarse en el mar y todo eso. Entonces, también Pedro era un hombre guapo, era bravo, pero en ese momento, como que esa guapesa como que no le funcionó, ¿verdad? ¿Dónde Pedro comenzó a hundirse? Pedro comenzó a hundirse inmediatamente, dejó de ver a quién. Dejó de ver a Jesús. La voluntad de Dios es lineal, es recta. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros como un nombre específico. ¿Cuál nombre? El nombre personal de cada quien. Dios tiene un plan y una voluntad para ti. Inmediatamente comenzamos a querer distorsionar la voluntad de Dios y a decir, no, Señor, yo quiero esto, no me meto ahora. Nosotros comenzamos a ¿qué? A hundirnos. Porque nos dejamos embargar de muchas cosas que no son lo que Dios quiere para mí. Hermano, sé que quizás llevas tiempo pidiendo por algo, sé que quizás estás anhelando una felicidad, pero que quizás anhelas esa felicidad y la quieres alcanzar por tu propia cuenta, por tu propia voluntad. La única felicidad total, el único que puede resolver tu problema se llama Cristo Jesús. Amén. Y esa resolución de ese problema está en su voluntad. ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo puedo identificar si la voluntad de Dios, si estoy haciendo la voluntad de Dios? Si lo que estoy haciendo está acorde a ¿qué? ¿A la palabra de quién? A la palabra de Dios. Si me da paz en el corazón y si eso que estoy haciendo me va a traer buenos frutos. No es fácil, es sumamente difícil, pero necesario. Nuestras cargas se vuelven livianas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día quizás no vinimos aquí a la iglesia porque estamos felices, porque estamos contentos. Quien vino totalmente 100% contento y sin ningún problema, amén. Dios le siga bendiciendo de corazón. Pero también quien vino con una dificultad, con algo en su corazón, este es el lugar correcto. La iglesia que está dirigida por la voluntad de Dios es como un hospital donde hay diferentes enfermos, pero donde todos pueden encontrar sanidad. Amén. Créanme que de aquí usted no va a